Démosle continuidad a lo que estaba abordando el profe en el editorial. ¿Por qué? Por lo que decía el profe, no por nada más. Y creo que sí hay que hablar de esas cosas. Tampoco es que tomarnos todo el tiempo del mundo para dedicárselo a Sebastián Corral, pero sí entender algo que decía el profe que es súper importante. Después de Lasso y después de Borrero, el tercer cargo más importante del gobierno es justamente el que ostenta Sebastián Corral. Y las cosas que dijo, yo lo escuché el domingo en la noche, en vivo casi, la entrevista con Carlos Vera. Las cosas que dijo, tienen que ver esa entrevista, se las recomiendo que vean esa entrevista, de verdad. ¿Saben por qué? Porque ese es el reflejo de lo que es el gobierno de Lasso. Desde el tono de voz que utiliza, desde la forma tan despectiva en la que se refiere a diversos temas, como por ejemplo que el hecho de haber ido como embajador o que le hayan dado la embajada del Reino Unido fue un regalo del presidente Lasso. Y es simpático que lo diga él, que fue uno de los vacunados VIP, por si se olvidaron. Corral, el secretario de Administración, fue uno de los vacunados VIP durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué fue una de las cosas que dijo para darle seguimiento a lo que decía el editorial del profe? El señor Sebastián Corral, escuchemos. ¿Por qué, siendo usted 30% accionista de Caratel, como se llama, Teleamazonas, acepta usted estar en una función pública que le genera un conflicto? Una empresa de la cual uno es accionista así no debe tener contratos con el Estado, y Teleamazonas tiene por lo menos dos. Uno, el del contrato de concesión de la frecuencia, y otro, el de la publicidad que contrata con organismos estatales. Bueno, a ver, digamos que uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día y 6 años, ¿no es cierto? ¿Usted está pensando que el presidente Lasso se puede reelegir? Yo solo no, digo, los 6 años, ¿de dónde me lo saca? No sé, o 10, no sé. No. Pero bueno, esto es un tema temporal, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Tiene un impedimento legal. No es verdad, Carlos. No pueden ser funcionarios del Estado los accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. No es verdad eso, primero. Y segundo, no es una cosa que depende directamente de mí. Yo quisiera decir una cosa. Yo no tengo ningún interés, el más mínimo interés, en TC Televisión. No conozco sus cifras, no conozco su gestión, no conozco sus ratings, no sé cuánto vende. No sé nada. De hecho, tampoco en este momento sé cómo está Teleamazonas. Ya, no sigo. Porque he creado lo que los abogados dicen una muralla china para justamente evitar cualquier conflicto de intereses. No en temas económicos o de negocios, sino incluso en temas periodísticos. ¿No debió haber vendido sus acciones? ¿Y quién compra un canal de televisión hoy? Ahorita yo creo que anda bastante bien. Tienen el mejor noticiero del país, ustedes. Y no lo digo ahorita porque esté aquí un accionista. El mejor noticiero del país. Otra cosa es que no sea el más visto, que es diferente. Pero Carlos, es que eso no es una... No debería ser... No hay conflicto de intereses. Okay. He sido muy claro en eso. No hay conflicto. Y no he intervenido en la salida del señor Cuesta de TC. El señor Cuesta nunca lo conocí. Yo no le pregunté eso, usted ya lo aclaró. Pero quiero dejar claro eso. Se lo aclaró al comercio, a Plan B, ok. Yo no tengo nada que ver con eso. Perdón las risas. Saludos para Janet, para Pame, para Silvita y para José. No debo ningún saludo más. Saludos para todos ustedes. Un abrazote además, queridos amigos. Bien, como les dije, yo vi esto en vivo y era un sobresalto tras otro frente a todas las cosas que decía Corral. En este país hace mucho rato que se normalizó que a los ecuatorianos nos vean la cara ya. Está eso casi que reglamentado. Durante 2 gobiernos consecutivos, las autoridades al frente del manejo público del gobierno se hicieron a la idea de que los ecuatorianos somos retrasados mentales. Eso ya es un hecho. Y esta entrevista, por eso les digo, véanla, desde el tono de voz que utiliza. Para el señor no hay conflicto de intereses. Tiene el 30% de acciones de un medio de comunicación que tiene contratos de publicidad con el Estado.
Él dice, no, no hay conflicto de intereses porque yo no estoy metido ahora mismo en la administración del canal. Si es uno de los accionistas, me imagino yo que lo que querrá siempre es que sus acciones crezcan, pues. No que el canal pierda rating o pierda clientes o pierda ventas y que el canal quiebre. Seguramente querrá que el canal siga creciendo. Para que crezca debe tener ventas. Y suele ocurrir que uno de los principales clientes de un medio de comunicación puede llegar a ser el Estado, en todas sus dimensiones, gobierno central, gobiernos locales, o sea, por ejemplo, creo que no es secreto para nadie que los gobiernos locales de Guayas y de Guayaquil tenían unos contratos publicitarios millonarios con medios específicos de comunicación y portales digitales. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, creo que sí hay un conflicto de intereses, que lo niega y que él dice, no, no tengo interés, nada que ver, yo no tengo nada que ver en la salida de Cuesta, de TC Televisión. Cuesta dice todo lo contrario, revisamos con ustedes aquel video también donde Rafael Cuesta se refería a este tema. Él no solo le acusa de tener un conflicto de intereses por sus acciones en Teleamazonas y por ser uno de los ministros más influyentes del gobierno. De hecho, reitero lo que decía hace un momento el profe, el tercer cargo en importancia dentro del gabinete, sino que hay algunas otras cosas adicionales. En esa intervención, Rafael Cuesta dijo que el señor Corral tenía otro impedimento más para ejercer el cargo, que es tener inversiones en paraísos fiscales. Y en esta misma entrevista con Vera, él asume tener una deuda de más o menos $240,000 con el Banco Pichincha en Panamá. Digo, es tan fácil ir y sacar un préstamo y deber $240,000 en un banco en el extranjero. Pues algún tipo de garantía debes tener para sacar tal cantidad de plata, ¿no es cierto? O por último, ¿por qué no se endeudó con un banco en Ecuador? Por ejemplo. Pero eso tampoco quedó del todo claro en esta intervención. Pero hay una cosa adicional, porque creo que esto hay que ir como atando cabos o armando bien el rompecabezas, porque él también en esta entrevista decía que él no tuvo nada que ver con la salida de Andrés Seminario del gobierno. Y Andrés Seminario, en un par de entrevistas con medios de Guayaquil, refiriéndose justamente a su salida del gobierno, él dice que Corral le llama, después de escuchar un comentario en este espacio, un comentario mío, a explicarle a Seminario que él no estaba de acuerdo con su salida o que él no había provocado su salida y no sé qué. O sea, estas cosas las han dicho los dos públicamente. El domingo, Corral repite esa tesis al aire con Vera, de que él no tuvo nada que ver con Seminario en la salida. Pero eso es intrascendente, si tuvo o no tuvo que ver. Él finalmente reconoce que fue el que gestionó y coordinó la entrevista en Ecuavisa. Después, en esta misma entrevista con Carlos Vera, le lanza un adobe a Stephanie Spin, dijo que fue una muy mala entrevista, pero no por culpa de Lazo. O sea, no es que el vocero, el presidente es del malo, la mala es la periodista. Nunca van a asumir una responsabilidad en este gobierno, eso está clarísimo. ¿Ya? Pero hay una cosa adicional que dijo Seminario en una entrevista también con Carlos Vera, y que me parece que en esta charla, ese es un tema que Carlos Vera lo dejó pasar por alto. Seminario dice que él para un contrato con una empresa de comunicación porque estaba vinculada con un funcionario que acababa de llegar al gobierno, cuando él estaba ya de salida. ¿Quién era el funcionario que estaba llegando al gobierno? Era Corral. O sea, los conflictos de intereses, ya ven, no son solo por lo de Teleamazonas. Habría que preguntarle y tendría que aclarar Seminario a qué se refería con ese contrato de publicidad y comunicación que él dijo, suspendió, paró, echó abajo, porque estaba relacionado con alguna persona cercana, creo que incluso familiar, de un funcionario que estaba llegando al gobierno. ¿Quién era el que estaba llegando al gobierno? El nuevo secretario de la administración. Pero bueno, ahora esto es normal, no pasa nada, no pasa nada. Además, el desprecio con el que dicen, ¿no? Yo voy a dejar mis inversiones en una empresa como la que tengo y bla, 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 por una cosa. El administrar un país, el ser secretario de la administración de un gobierno,
que tiene en sus manos los destinos de 18 millones de almas, es una cosa que puede durar 2 o 6 años. Y Vera se ríe porque le dice que ya estás pensando en la reelección. Pero con los números que tiene Lasso, 2% de intención de voto en todos los estudios de opinión y en todas las encuestas, de locos es aspirar a una reelección. ¿Cómo aspiras a una reelección así? Y una cosa que, de paso, se las digo, no lo voy a comentar tampoco mucho a profundidad, pero ya es que estamos hablando sobre eso, y a propósito de una encuesta que había revisado un medio digital ayer, en horas de la mañana, Lasso logra lo impensable, ¿no? Convertirse en el peor gobierno de la historia de este país, superando y de largo a Lenín Moreno. Más del 50% de las personas encuestadas, si es que no me falla la memoria, déjenme buscar por acá el datito, aquí está, sí, justo, más del 50%. ¿Cuál diría que ha sido el peor presidente que ha tenido el Ecuador? 50.1% Guillermo Lasso. Mucho más lejos, con el 15.9%. O sea, tan malo ha sido este gobierno que el señor Lasso ha hecho que un gran segmento de consultados, en este caso, no puedo decir de ecuatorianos, sino de consultados, ¿no? Crean que Lenín Moreno era peor. Apenas el 16% cree que Lenín era peor presidente que Lasso. Lasso el 50.1%. Es decir, Lasso logra lo impensable, ¿no? Increíble. El peor gobierno de la historia, el peor presidente de la historia, recordamos todos la etiqueta aquella que era tendencia cada semana, era Lenín Moreno. Pero Guillermo Lasso lo ha superado con creces. Con creces, increíble. Bueno, sigamos pasando, por favor, que hoy se resuelve el tema del juicio político en la Asamblea, ¿no? Hoy todas las miradas van a estar puestas en lo que resuelve el Pleno. Esta es una nota del domingo 7 del portal web de la Asamblea Nacional. El Pleno se pronunciará el martes sobre el juicio político al presidente de la República. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para este martes 9 de mayo a las 10:45 a la sesión número 868 del Pleno, con el fin de conocer los documentos remitidos por la Comisión de Fiscalización, de los que se desprende que no alcanzó los votos necesarios para aprobar informe alguno respecto del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Según la convocatoria, al no haberse alcanzado los votos necesarios y carecer dicho informe borrador de valor y efectos jurídicos de conformidad con el inciso quinto del artículo 16 del reglamento de las comisiones especializadas y permanentes ocasionales, el Pleno resolverá sobre el juicio político. Así de simple. ¿Por qué? Porque es la máxima instancia. El Pleno está por encima de cualquier comisión o de cualquier presidente de comisión que se crea emperador. Esto en cumplimiento del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ordena que si en las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, particular que requerirá para su aprobación. Ayer me reía porque sobre este tema, que lo comentamos también en la mañana, lo conversaba con un querido amigo abogado y le decía, ¿qué sería del mundo sin ustedes, señores abogados? ¿Cómo podríamos nosotros vivir sin ustedes? Sin que nos ayuden a interpretar de 10.000 maneras distintas un artículo de una ley. Entonces, este querido amigo abogado me decía, la máxima expresión de un procedimiento de fiscalización es del juicio político. Que no conste específicamente en el texto del 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no quiere decir que no se hable de un juicio político, pero un procedimiento de fiscalización tiene en el juicio político su máxima expresión, y peor todavía cuando se trata de un presidente de la República. Sobre esto han comentado una infinidad de abogados, de periodistas, de gente que ya es especialista en procedimientos parlamentarios y en temas constitucionales. A esta hora tenemos en el Ecuador
más constitucionalistas que profesores casi, incluidos algunos periodistas que también creen que saben más sobre la Constitución y la ley que los propios abogados. Pero yo me quiero quedar con la interpretación de todo este relajo y la reflexión que hace sobre todo este caos la doctora Jimena Ron, a quien yo no la identifico ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con los socialcristianos, ni con los correístas, ni con el gobierno, ni con Pachacutic, ni con nadie. Es una profesional del derecho, además a la que los medios de comunicación, incluido solemos recurrir siempre que necesitamos que nos explique algo, porque lo hace con la solvencia que le caracteriza. La doctora Ron, como también algunos otros especialistas en esta materia a quienes sabemos recurrir. La doctora Livia Rivas, el doctor Stanley Raza, el doctor Esteban Ron y muchos otros. Pero este tuit de la doctora Ron, de Jimena Ron, me parece que nos permite entender con lucidez y con claridad lo que puede suceder y lo que debe suceder el día de hoy. Nos encanta quedarnos en los detalles para frenar. ¿Se necesita un informe para continuar con el juicio político al presidente de la República?, se pregunta Jimena Ron, y ella misma responde, no forzosamente. El informe no es nada más que un insumo para mejor decidir. Por eso no es vinculante. ¿El Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir sin ese informe? De hecho sí, porque tiene la competencia constitucional para hacerlo. Listo. Todas las miradas del Ecuador, del país, van a estar hoy puestas en lo que resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional a las 10:45. ¿Qué dijo el presidente Saquicela? Escuchémoslo. La aplicación del artículo 142 que establece que cuando un informe no ha sido aprobado en la comisión, tiene que el tema de fiscalización, que es la fiscalización que se realiza respecto del jefe de Estado incluso, no tiene que ser resuelto por el Pleno de la Asamblea Pero Nacional. se hablaba de un informe motivado. Leamos bien la ley y leamos bien lo que dice la misma y el reglamento. No existe jurídicamente informe. Al no existir informe, tiene el Pleno de la Asamblea que a través de una resolución resolver si es que no se llama a juicio al jefe de Estado o si... Bien, ahí está lo que dijo el doctor Saquicela. Como vino el Carlos Minango a distraerme, ya no sé ni qué fue lo que dijo. Les traslado el mensaje del Carlos Minango. También estamos saliendo por TikTok con el noticiero. Eso tan importante me vino a decir el Carlos. Y evito que escuche las palabras del presidente Saquicela. Bueno, el presidente Saquicela dice más o menos lo mismo que yo les leí hace un momento, la aplicación del 142 y en resumen lo que manifiesta la doctora Jimena Ron en su tweet publicado el día de ayer. Podemos escuchar al presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, también lo que dijo sobre el juicio político, porque ayer hubo un pronunciamiento de Leonidas Diza. ¿Y por qué es tan importante escuchar a Leonidas Diza en este momento? A ver, de parte de la bancada de UNES, creo que ya ha quedado más que claro, y por cierto, más adelante va a estar con nosotros la legisladora Viviana Veloz, una de las proponentes de este juicio político en contra de Guillermo Lasso, y una de las figuras más destacadas dentro de todo este proceso. ¿Por qué es tan importante escuchar a Leonidas Diza? Porque alrededor de Pachacutic y alrededor de la CONAIE se han vertido una serie de comentarios negativos y una polémica desbordada después de la elección del 29 de abril en Pastaza, en donde han intervenido y hemos intervenido hasta los que no tenemos velo en ese entierro, ¿no? Hemos hablado y hemos comentado todos de distinta manera, con distintas interpretaciones, incluso poniendo las etiquetas. Por ejemplo, el domingo en un programa de opinión se preguntaban si Leonidas Diza es del sepulturero de Pachacutic. Y yo, por ejemplo,
me cuestionaba sobre qué han dicho esos medios de comunicación o esos periodistas con respecto del rol en Pachacutic de gente como Marlon Santi o como Guadalupe Zori, cuando les llevó a Pachacutic al más grande y absoluto fracaso al momento de conducir la presidencia de la Asamblea Nacional. Una presidencia totalmente cuestionable, cuestionada por cosas que riñen incluso con la ética, ¿no? Empanadas de los $6, las facturas de spas y cosas por el estilo. Pero ahí no decían nada, ahí nadie era sepulturero de nada. Pachacuti se había comido la más grande oportunidad de mostrar que estaban preparados para, por ejemplo, gobernar desde el Parlamento. Y no lo hicieron, y desperdiciaron una gran oportunidad. Ahí Zori no era sepulturera de nada. La pésima conducción de la bancada de Pachacuti, que ha tenido 2, 3, no sé cuántas facciones a cargo del señor Santi y la señora Velázquez, no ha sido motivo para que sean catalogados como sepultureros. A Leonidas Issa, después de la elección del 29 de abril, le han puesto esa etiqueta. ¿Por qué? Porque Leonidas Issa es de los que cree que la bancada de Pachacuti tiene que apoyar el juicio político, la censura y destitución de Lazo. Escuchémosle a Leonidas Issa, por favor. Debe garantizarse el juicio político. El movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, el movimiento Pachacuti, no podemos cargar el peso de lo que significa el gobierno de Lazo. Si ha tenido la posibilidad de los 2 últimos años, con la lucha de nosotros hasta fuimos a decir qué tiene que hacer, más bien burló lo que tiene que hacer en educación, salud, en minería, qué tiene que hacer en control de precios, qué tiene que hacer en el tema crediticio, qué tiene que hacer derechos colectivos, qué tiene que hacer en subsidio. No lo ha tomado nada, porque no entienden nada de realidad. Si luego de un proceso no ha podido gobernar, estamos en un desgobierno. La crisis actual más paupérrima que ha vivido la República del Ecuador corresponde a este momento político de este gobierno. Por lo tanto, los asambleístas deben avanzar en ese proceso de juicio político. Por decir esto, solo la primera parte, por favor, la del juicio, dura 2 segundos. Y de paso me vas avisando si es que ya la legisladora velozmente se ha conectado al Zoom. Debe garantizarse el juicio político. El movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, el movimiento... La primera parte es, debe garantizarse el juicio político. Bueno, por decir cosas como estas, por hablarle con la verdad al país, a sus bases, a su movimiento, a su organización y a los medios de comunicación que no les cae bien Issa, él es catalogado como correísta. Porque si escucharon lo que dijo Issa, dijo, la responsabilidad del terrible momento que está atravesando el país es de Lazo, es de este gobierno. Ya, ni siquiera se pega con Moreno, gobierno al que también combatieron. Después podemos conversar sobre cómo se dejaron manipular tanto él como Jaime Vargas por otros actores para negociar con el paro de octubre y para no hacerle el juego al correísmo. Y terminaron vendiendo el paro. Yo soy de los que cree que lo hicieron. Y creo que en junio del 2022 también Issa se equivocó al ceder a las presiones del gobierno. Ahora, entiendo también que sostener un paro de 18 días sin recursos económicos es jodido. Y tener acá hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, dando la pelea es muy complicado. Eso también lo entiendo, por supuesto. Pero sentarte a negociar con un gobierno que no cumple, que no tiene palabra, también creo que es un error. Probablemente había que, no sé, usar otro tipo de estrategia, que la movilización o que la lucha, el combate en contra del gobierno ya no sea en Quito tomados del arbolito, que sea desde sus comunidades, desde su territorio, qué sé yo. He buscado algún otro tipo de estrategia, Issa, pero claro, entiendo que sostener una protesta de 18 días con la colaboración de las comunidades, de las organizaciones sociales, es muy complicado.
Solo a un desquiciado se le puede ocurrir que la CONAIE tiene financiamiento de 20 millones de dólares del narcotráfico, acusación que de paso este desquiciado no ha podido comprobar. Pero Issa le está diciendo la verdad al país. Está diciendo que lo que ocurre hoy con Ecuador, la situación económica, social, política, la crisis profunda, integral que vive el Ecuador, es responsabilidad de este gobierno. No llegó para decir, es que hace 15 años que venimos así, es que desde hace 12 años, es que esto es culpa de Correa. Por decir la verdad, ahí se le etiquetan. Como le etiquetan, y le atacan como le atacan, y les llaman hasta terrorista, y hay gente que se da el lujo en medios de comunicación que les permiten decir también cualquier tipo de disparates, que Issa es el líder de un movimiento terrorista, en una coyuntura muy peligrosa, con un gobierno que estamos viendo es capaz de todo por sostenerse, cuando tiene más del 85% de la población en contra. Por eso a mí me causa risa cuando dicen, una asamblea que tiene tan bajos niveles de popularidad está amenazando y atentando contra la democracia. Bueno, entonces háblenme de la popularidad y la credibilidad que tiene el presidente Lasso y su gobierno, como para ver con qué me quedo, pues con el menos malo. Y también si me vienen a hablar de democracia, tan democráticamente electo fue Lasso como fueron los 137 asambleístas, nos gusten o no nos gusten.